En Docente 71, la entrevista, tenemos como invitado a Jorge Luis Gallegos Vargas. Es candidato a investigador SNI, doctor en literatura hispanoamericana por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestro en literatura mexicana, licenciado en lingüística y literatura hispánica por la universidad. También es licenciado en comunicación por la Escuela de Comunicación y Ciencias. Ha desarrollado investigaciones sobre el cuerpo y su representación en la literatura LGBT+, masculinidades, educación, cine mexicano dirigido por mujeres y el cine de Pedro Almodóvar. Actualmente es docente a nivel medio superior en la Prepa Ibero Puebla, nivel superior en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAP, donde es miembro del grupo de investigación Narrativas para la Comunicación, desde donde se desarrollan eventos de fomento a la lectura para la comunidad universitaria y el coloquio Narrativas para la Comunicación. También colabora en la especialidad de género, masculinidades y diversidad sexual en la Facultad de Filosofía de la UAP. Forma parte del consejo editorial de la revista Oclesis, víctima del artificio. Comencemos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la entrevista de Docente 71. Hoy tengo el honor de entrevistar al doctor Jorge, pero bueno, somos compañeros de trabajo y bueno, siempre te digo Jorge, ¿está bien así? Sí, totalmente, sí, sin problema. Perfecto. Bueno, pues mi primera pregunta es, cuéntanos tu historia, ¿cómo llegas a ser docente? Pues llegué de forma muy azarosa. Yo estudié lingüística y literatura hispánica. A la mitad de la carrera decidí que no me gustaba tanto, o más bien, sí me gustaba la carrera, pero lo que no me gustaba era el ambiente de la escuela, ¿no? El ambiente no me agradaba mucho, no fui muy bien recibido. Entonces la idea era como cambiarme de carrera para estudiar comunicación y así poderme dedicar según al periodismo, ¿no? Eso era como mi primera idea. Em, Estando en la escuela de comunicación, tuve la posibilidad de trabajar en Milenio. Fue muy poco y fue de manera esporádica, ¿no? Tampoco estuve mucho tiempo, pero no me gustó, ¿no? O sea, me invitó una maestra que se llama Azul Mendoza. Ella daba las clases de periodismo y ella me invitó a trabajar haciendo algunos reportajes, algunas notas para Milenio, y la verdad es que no me gustó nada, ¿no? O sea, nada, así nada, ¿no? Además porque era como cubría fuentes que no me gustaban, ¿no? Ya quería cubrir cultura o espectáculos, ¿no? Eso era como, quería ser la Pati Chapoy, ¿no? Súper bien. Pero no, la verdad, no, pues me dieron ciudad, entonces, no. La verdad es que, te digo, no me gustó nada. Y justo cuando estaba terminando ya como decidiendo, todavía estaba en la escuela y en la licenciatura de lingüística en una materia teníamos que hacer práctica docente dando clases durante un mes en una primera observación docente y luego dar clases durante un mes. Era un mes de observación y un mes dando clases en cualquier escuela. Empecé a buscar lugares en donde poder hacer mis prácticas. Y llegó a casa un primo de mi mamá. Él acababa de comprar una escuela que se llama Universidad Tec de Oriente, que todavía existe. Ya le estoy haciendo aquí promoción. Y compra la escuela, va a la casa a ver a mi papá, porque mi papá se dedicaba a la construcción, entonces que quería que él hiciera unas adecuaciones al nuevo edificio, ¿no? Le construyera una cisterna, ¿no? Y hiciera adecuaciones. Era una vecindad en la 14 Poniente. Entonces quería como que le pusiera tabla roca y un montón de cosas. Entonces pues yo estaba escuchando el chisme, me acerqué a él y le dije que si me daba chance de hacer prácticas en su escuela y me dijo que sí. Eso fue un poquito antes de entrar a clase. Y entonces pues me habla la primera semana de agosto, perdón, y me dice que no tenía profesor para cubrir las materias de historia, filosofía y lenguaje. Entonces que si quería dar esas materias, y entonces le dije que sí. Y así fue como empecé, ¿no? En realidad pues ni siquiera hice como una clase muestra, ¿no? Solo llegué, era una escuela muy chiquita, en el grupo de filosofía tenía 2 alumnos, en el otro grupo, en el de lenguaje, tenía una alumna, y bueno, la de historia no la pude tomar por cuestiones de horarios.
Y así fue como empecé, ¿no? Empecé prácticamente con muy pocos alumnos en la escuela de mi tío, donde estuve trabajando como alrededor de 5 o 6 años, más o menos. Y esos 5 años luego cambiaste de institución Así y es. ahorita en total ¿cuántos llevas como docente? Llevo como 22 años, yo creo. Ya 22 Sí, años. más o menos. Empecé como a los 20, Ajá. 21. Empecé a los 21. Ajá, todavía no terminé la carrera, ahorita tengo 41, tengo 20 años. Ok. Y en total, bueno, entonces has estado tanto en escuelas, bueno, privadas como públicas. Así es. Actualmente estás en la Universidad del Estado. Así es. Y bueno, y también como maestro en preparatoria En la prima- prepa Ibero, en la así es. prepa Ibero, ahí nos conocemos. Eh, ¿Sientes que hay una diferencia con los alumnos entre la prepa, la universidad y, digamos, el tipo de institución educativa? Sí, sí, totalmente. Sí creo que hay una diferencia radical, ¿no? Creo que los alumnos de prepa los grupos son más homogéneos, ¿no? Como la mayoría de los estudiantes vienen de escuelas privadas de la misma ciudad, ¿no? Entonces, pues casi todos traen un mismo nivel académico. En el caso de la universidad pública, sobre todo cuando me toca dar clases en los primeros semestres, sí es complejo porque llegan alumnos de distintas entidades federativas, ¿no? Entonces sí hay mucha diferencia, por ejemplo, entre estudiantes de Puebla a estudiantes de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero, de Tlaxcala, ¿no? Que son generalmente de los estados que están más cerca y que vienen a estudiar a Puebla. De Morelos también vienen muchos estudiantes. Sí. Entonces creo que sí es distinto o es diferente y además también a mí me gusta más trabajar en prepa por la cercanía con los estudiantes y también porque los grupos son más homogéneos, ¿no? Me gusta la universidad también, pero por todo lo que viene a colación, ¿no? No, no es que no me gusten los grupos, pero sí el trabajo de investigación, que es lo que a mí me gusta hacer, ¿no? Sí. No sé, la proyección, ¿no? Que te da como docente, ser investigador, ¿no? Entonces sí, la principal diferencia es esa, ¿no? Que los estudiantes llegan con distintos niveles educativos y es más homogéneo en la prepa, ¿no? Creo que es más fácil trabajar con eso que nivelar. Y además, bueno, también la diferencia que tienes entre grupos, ¿no? En la universidad pública tienes un promedio de 35, 40 estudiantes por salón, a los cuales es difícil atender a todos de manera individual. Y en la prepa, pues tienes 25, 20, ¿no? Que pues es más fácil atender las individualidades. Ok, y entonces, ¿cómo te has logrado mantener en estos 20 años y decir, bueno, yo en lo personal estoy en una crisis de 10 años, que ya llegué al tiempo promedio, ¿cómo has logrado pasar a los siguientes 10 años y hoy estar en la educación? Sí llegó un momento en el que me desilusioné mucho, principalmente, justo creo que sí fue como cuando los 10 primeros años, ¿no? Eh, Creo que lo que ha servido o me ha servido es ir cambiando de instituciones y ir como de escuelas muy pequeñas a escuelas más grandes, ¿no? O sea, sí, empecé en esta escuela muy chiquita, luego fui brincando a otras, ¿no? Estuve también en el trabajo administrativo que tampoco me gustó, ¿no? Estar en oficinas es horrible. Yo creo que si me hubiera quedado en oficinas ya me hubiera dedicado a otra cosa. Y llegó un momento en el que justo cuando decidí renunciar a la escuela anterior, a la primera que te comenté, cambié de escuela porque ya el ambiente de trabajo ya estaba muy viciado, Okay. ya me había chocado. Ahí ya era administrativo, ¿no? Entonces, trabajar con la gente de CEP es horrible, ¿no? Te hacen perderizo papeles. A mí me citaban después de universidades muy grandes, ¿no? O sea, recuerdo que me citaban, o sea, yo llevaba calificaciones de todo el alumnado y me citaban después de Universidad Madero, ¿no? Que es una universidad grande. Sí, claro. Entonces, llegaba a las 7, no, a las 8 o 9 de la mañana y tenía que esperarme hasta las 3, 4 de la tarde que terminaban de atenderles y no me podía ir porque si no, decían, no es que ya te fuiste, ya Tu perdiste, turno, ¿no? ajá, sí, claro, ya no te puedo Sí. seguir atendiendo, claro. Entonces, justo cuando cambié de escuela, me fui a otra donde me pagaban muchísimo menos, pero según yo iba a estar más tranquilo. Ujú.
fue peor, Ok. fue así, también fue horrible. Y pues el salario era muy, 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 muy bajo. Y no, tenía muy poco tiempo que había muerto mi papá. Y yo ya me tenía que pues, hacer cargo de los gastos de mi casa, ¿no? Entonces, cuando empecé a ver así que la paga era muy poca, dije, bueno, ¿qué voy a hacer, no? O sea, no puedo vivir con esto, no puedo mantener la casa. Entonces ahí fue como una verdadera crisis, ¿no? De saber qué iba a hacer, ¿no? Si iba a seguir recibiendo muy poco dinero, ¿no? Sí, claro. Por un trabajo de 8 horas, o, eh, o iba a buscar trabajo. Yo estaba ya en lo que caiga, ¿no? O sea, en lo que sea. Así, ya estaba viendo como posibilidades de entrar a trabajar como cajero en un banco, ¿no? O sea, las opciones totalmente distintas, alejadas a la docencia. Cambié de escuela, estuve trabajando en otra universidad, ahí estuve 10 años. También fue muy pesado, ¿no? Sobre todo a partir del 4.º año, que también tuve un jefe que me hizo la vida miserable. Me cambiaron de área, entonces eso hizo que también se relajaran mucho las cosas. Finalmente renuncié después de la pandemia a esa escuela. Y cuando salí de la maestría también me cuestioné mucho si tenía que seguir ahí trabajando, ¿no? O sea, fue como una segunda crisis, principalmente por los salarios, ¿no? Porque como no tenía propiamente un trabajo estable, ¿no? O sea, el ser docente hora clase no te asegura absolutamente nada, ¿no? Ay, aumenta el estrés, porque aparte de preparar clase tienes que estar negociando que te tomen en cuenta para cada semestre. Sí. Y luego tú crees que ya lo lograste y te dicen, ay, no, dama le va a tocar un grupo y tú así de, no, todo mi plan. Sí, no, había semestres muy buenos, ¿no? Había semestres a lo mejor que tenía, no sé, 8 o 9 grupos, ¿no? Y había otros semestres en el que nada más te tenían contemplado para 3, ¿no? Entonces, Sí, te da un tu bajón. salario Sí. baja, ¿no? Entonces, cuando terminé la maestría, bueno, cuando estuve en la maestría no me causó tanto conflicto porque tenía una beca CONACYT, entonces, bueno, solventaba la mayor parte de los gastos con esa beca, más el salario que tenía. Y cuando terminé la maestría, empecé a buscar otras opciones en donde trabajar y también, ¿no? Así universidades en las que te pagaban 45, 50 pesos por hora, ¿no? Y todavía siguen pagando eso y hasta son privadas. Sí, Y ¿no? así tengas la Claro. maestría, son 50 pesos la hora. Sí, ¿no? Y que además así fue de, pues te vamos a dar de inicio nada más 2 grupos para ver si das el ancho Sí. y ya el próximo semestre vemos, ¿no? Entonces yo me iba a gastar más de pasajes que lo que me iban a pagar, porque además también había que expedir recibo de honorarios y eso pues implica pagarle a un contador o a una contadora para que te lleve todos los recibos y demás. Entonces ahí fue como mi segundo choque, ¿no? Y fue justo cuando me encontré la chamba ahí en la prepa Ok, y ya ahí como que se estabilizó el asunto, ¿no? sí. Y ahora creo que lo que me mantiene es justamente el trabajo de investigación y también que en la universidad pública pues es un trabajo estable, ¿no? Aún y a pesar de que soy profesor la clase, bueno, ya soy definitivo, entonces ya tengo ahí pues una plaza con opción a crecer cuando, no sé, pero Ya quizá, están las filas. sí, ¿no? En algún Y ya tengo momento, seguro médico. sí, no, y eso sobre todo, ¿no? Prestaciones que antes, pues bueno, a pesar de que en la prepa, pues el salario no es malo, pero pues hasta hace 2 o 3 años nos cambiaron el régimen y ya nos dan servicio médico, pero antes no lo teníamos, entonces, pues siempre era como de, chin, no me vaya a enfermar, ¿no? Mi mamá tiene una enfermedad en los ojos, entonces teníamos que buscar como un espacio que fuera más barato para poderla atender, entonces íbamos al hospital para prevenir la ceguera en la Ciudad de México, ¿no? Que también pues era un gasto importante. Y creo que eso es lo que me ha mantenido, ¿no? El hecho de ya tener ya un trabajo que es relativamente estable, quizá la paga no es maravillosa, pero bueno, me permite hacer otras cosas que también me gustan, lejos de la docencia, ¿no? La La investigación, que es principalmente lo que a mí me late mucho. Sí, yo creo que la mayoría de los docentes nos encantaría en la parte de investigación porque bien o mal todos somos así ratoncitos de biblioteca, podríamos pasarnos ahí armando temas, tesis, creo que es algo muy en común que tenemos.
Y creo que donde estamos actualmente nos da esa facilidad, ¿no? De tener pues la biblioteca, el espacio, la ambientación. ¿Qué tan importante también es como docentes tener estos espacios adecuados en el lugar donde estamos trabajando? Ay, muchísimo, muchísimo. Me parece que trabajar, y no es por hacerle barba a mis jefes de la prepa, pero sí noto mucho la diferencia de trabajar ahí, ¿no? A trabajar en otros espacios, ¿no? Primero, me parece que el ambiente laboral que es muy bueno, ¿no? Que puede haber diferencias con algunos docentes, pero me parece que es un espacio de mucho respeto, ¿no? Eh, Segundo, también que el tener estos espacios, ¿no? Que la capacitación es constante y buena, ¿no? O sea, que no son como de pronto estos cursos que te tengas que sentar ahí algunas horas y perder el tiempo. Algunas Algo así. capacitaciones. Este, em, Me parece también que estos espacios, ¿no? De la biblioteca, que de pronto haya congresos, ¿no? En el que tú puedas escribir un texto, o que incluso de vez en cuando también tengamos la posibilidad de que se nos abran las posibilidades de publicar, ¿no? Me parece que eso también es muy importante porque sales de la dinámica, ¿no? Y aunque a lo mejor a tus alumnos, sobre todo de prepa, no les interese qué es lo que tú haces afuera o si haces investigación o no, me parece que por lo menos para mí sí es reconfortante, ¿no? O sea, después de quizá haberle dedicado algunos meses a un trabajo de investigación, a un artículo y que salga publicado, Claro. o el que te dediques tiempo a escribir una ponencia y que vayas a algún congreso a presentarla, me parece que eso también es parte importante de estos espacios que te brindan pues una universidad con mayor visión y con mayor infraestructura que una universidad pequeña. Bueno, eso sí. Entonces, por ejemplo, en la universidad pública, en este caso la UAP, ¿sientes lo mismo? ¿O gracias a trabajar en ambos lados logras tener este equilibrio? La universidad pública me ha permitido más trabajar en la investigación, definitivamente, ¿no? Eh, sí, aunque desde siempre lo he hecho, ¿no? Desde hace muchos años, ¿no? Que he buscado espacios para publicar, ¿no? Presentar ponencias, pero sí en la universidad pública le dan más peso y más importancia a eso, porque incluso es parte de los indicadores para tu recontratación antes de que seas definitivo. Eso sí. Incluso para tu definitividad, el que tú hayas publicado, tengas ponencias, ¿no? Hayas hecho trabajo de divulgación, discursos, pláticas, conferencias, ¿no? Divulgues, ¿no? Ahora también es muy importante la divulgación a través de las redes sociales, Sí. cosa que estoy ya empezando a trabajar en ello, no sé cuándo se va a dar. El día que tengan a alguien en servicio social lo podría hacer, pero creo que la universidad pública me ha abierto esos espacios, ¿no? Incluso pues soy candidato al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, gracias a que te brindan estos espacios, que también tú los tienes que buscar, ¿no? No es que la universidad te diga, ahí está, ¿no? No a todos los docentes te dicen, ahí está, ¿no? Generalmente todavía hay pequeños grupos, ¿no? Que se quedan con esta información, que no la comparten, ¿no? Pero sí, pues el hecho de estar ahí, ¿no? Me ha obligado a buscar espacios para publicar, ¿no? Espacios para presentar en congresos, ¿no? Y pero la universidad de alguna manera te dice, ojalá maestros entren al Sistema Nacional de Investigación de Investigadoras, Investigadores, o es así como, si lo haces qué bien y ya te vamos como ayudando. Sí, te mandan como las convocatorias, ¿no? Te mandan como todas estas posibilidades, ¿no? Ahora con la nueva administración pública se abrió la posibilidad, ¿no? Desde la nueva presidencia, con el anterior presidente, se abrió la posibilidad de que también profesores hora clase pudieran participar, ¿no? Antes solamente eran profesores de medio tiempo y tiempo completo. Entonces se abren estas convocatorias. Generalmente en la universidad, ¿no? Si te hace llegar las convocatorias por correo, y bueno, ya tú sabes, bueno, también depende mucho de quién esté como en la dirección, ¿no? Ok, De las facultades, ¿no? como siempre, el liderazgo. Sí. Sí, claro. A mí me llegó la convocatoria del SNI a mi correo, la revisé y dije, pues voy a participar, digo, no pierdo nada, Claro. ¿no? Ya tengo un no ganado, voy a ver qué pasa, ¿no? Ujú. Y bueno, entonces,
¿cuántas horas tú le dedicas al día, digamos, como en un promedio, trabajando y dando clases? Ay, pues es que como hora clase, tengo un montón de horas. Así, en Ibero tengo 5 grupos y en WAP tengo 8, ¿no? O sea, sí, prácticamente es trabajo de 7 de la mañana a 6, 7 de la noche, Ok, ¿no? pero al menos descansas sábados y domingos. Sábados, ¿no? Los domingos, bueno, depende cómo es de trabajo. Los domingos, si voy muy retrasado con cosas, sí le trabajo, ¿no? Los sábados generalmente trabajo en las mañanas, las tardes ya las dedico para hacer otras cosas, ¿no? Ok, tú das, digamos, lo que equivaldría para otras generaciones literatura, así español, digamos, ya para el nivel prepa, Ajá. y en universidad diferentes temas, pero relacionados en esa licenciatura. Hoy que la das... Perdón. Sí, ¿tiene que empezar? No, es una alarma de que ya acabo mi clase, perdón. Ah, ok, no te preocupes. Hoy que tenemos el reto de que la población lea, ¿cómo lo logras desde la preparatoria o cómo ves a la población ahora? Híjole, es bien difícil, ¿no? O sea, generalmente lo que hacemos ahora en consenso desde la prepa es buscar libros y buscar temas que sean llamativos para los estudiantes. Muy al principio cuando empecé, pues sí seguía como los lineamientos, ¿no? O sea, nos dejaban como leer libros clásicos, entonces yo buscaba los libros infantiles o los libros para juveniles para que los estudiantes leyeran, porque también estaba casado con la idea de que los estudiantes tenían que aprender la historia de la literatura, ¿no? Así yo bien hegemónico. Y pues llegó un momento en el que me di cuenta, y justamente también hice un rastreo, que a mí me chocaba leer eso en la secundaria o en la prepa, ¿no? O Sí, sea, claro. me acuerdo que en la secundaria nos dejaron leer, no sé, la Ilíada y la Odisea, ¿no? Y fragmentos del Mío Cid, y por supuesto que no me gustaron, ¿no? Sí. En la prepa, mis clases de literatura fueron muy malas, así malísimas. Lo único rescatable que medio leí fue Harry Potter y pues sí me gustó. Ya te tocó Ajá, ya me tocó Harry, claro, acababa de salir, ¿no? O sea, estamos hablando ya de... pero mucho más, o sea, no, ¿cómo te voy a dejar eso de leer en la escuela, no? Sí. De alguna manera se trató de adaptarse a la época, ¿no? Sí, Claro. y la ventaja también que tenemos en la prepa es que son muy abiertos, ¿no? Los temas que se trabajan ahí son temas de tipo social, entonces ahora lo que buscamos son justamente eso, ¿no? Temas que se acerquen que sean actuales y que se acerquen a las juventudes, ¿no? Por ejemplo, justo este semestre leyeron Niebla Ardiente de Laura Baeza, que habla sobre desapariciones forzadas y feminicidios. Leyeron el último parcial, escogen el libro que ellos deseen, entonces eso hace que bueno, por lo menos elijan algo, ¿no? Sí. En teoría. En O teoría, por lo menos lean hagan, con gusto. claro, así que lean por gusto. Ajá. Leímos otro que fue leímos Asesina Íntima de Bernardo Esquinca, que habla sobre la Mataviejitas y, ¿no? Entonces, que eran temas que los estudiantes desconocen por la edad y que les llamó mucho la atención y que cuando se enteraron que la Mataviejitas sí existía fue como de, leí un libro que está basado en hechos reales, Sí. ¿no? Y también lo que hemos estado implementando también en la prepa es dejar atrás como los exámenes muy puntuales de como de qué color son los ojos de fulanito de tal y hacer proyectos con los libros que tengan que ver con o que hagan este proceso de transponer lo que ha leído en algo manual, ¿no? En algo físico, ¿no? Entonces, por ejemplo, para este libro de Niebla Ardiente, la actividad fue que simularan ser uno de los personajes y que le escribieran una carta a la mujer desaparecida, ¿no? Ok. Leímos otro texto que se llamaba Un lugar seguro de Olivia Terova y ellos en una caja de zapatos tenían que pegar fotografías y retratar cuáles eran sus lugares seguros y explicar por qué. El cual vi que muchos sí se sintieron, sobre todo con las chicas, se sintieron como más conectadas con buscar ese espacio. Creo que fue un ejercicio muy impactante. Sí, y creo que ahí pues lo que hemos logrado es que haya más participación con la lectura, ¿no? Porque como no les estamos dejando cosas que pueden encontrar de manera muy sencilla en las redes, sino que tienen que hacer este proceso de abstracción, pues bueno, obligas a que por lo menos lean un fragmento, ¿no? Y a partir de eso
Por ejemplo, para el de la Mataviejita les dejamos que hicieran un noticiero en TikTok, ¿no? Entonces también tuvieron más o menos que leer, ¿no? Para saber cuál era el contexto, porque como no sabían que la Mataviejita sí existía, ¿no? Entonces contextualizan Sí. y hacen productos que no sean, pues, como los clásicos cuestionarios o las clásicas preguntas muy puntuales sobre los libros, ¿no? ¿Y hay una obligación de que tenga que ser en formato físico, digital o...? Lo pedimos de preferencia físico para que también entonces no se lo dejen a la inteligencia artificial, Eso sí. ¿no? Ahorita, por ejemplo, este parcial, lo que les dejé hacer es, a partir del texto que escogieran, tenían que elegir un personaje y hacerle un perfil de Instagram, ¿no? Ok. Entonces, eso también hace, ¿no? Que conecten cosas que les gustan, como el Instagram, ¿no? Ujú. Que se familiarizan con él y que, bueno, por lo menos hagan el ejercicio. Que hayan leído El Principito, pues, ¿no? No me importa. Pero la idea, y además es un trabajo individual, ¿no? Entonces, sí, de pronto, pues, recibo muchos trabajos sobre el diario de Greg, ¿no? Pero bueno, me parece que de pronto pueden ser textos que pueden abrir ventanas para otros libros, ¿no? Así es. Y bueno, en una plática anterior tú me comentabas que tú te educaste de alguna manera con las telenovelas mexicanas. Sí. Y bueno, me quedó la pregunta, ¿a ti nunca te regañaron? ¿Te dijeron, no veas tanta televisión porque te va a hacer daño? No, ¿sabes qué? Yo soy auditivo, yo aprendo de manera auditiva. Ah, ok. Entonces, siempre necesito tener ruido para poder concentrarme y hacer las cosas. Ay. Entonces, generalmente lo que hacía, para cuando estaba estudiando la primaria y la secundaria, ¿no? Era, cuando eran exámenes, tenía mi grabadora y entonces grababa lo que tenía que estudiar y luego ponía mi grabadora y lo iba repitiendo, ¿no? Las tareas siempre las tenía que hacer con televisión porque si no me distraía, ¿no? O así empezaba a hacer otras cosas. Entonces prendía la tele y mientras estaba la tele hablando yo hacía tareas, ¿no? Actualmente hago lo mismo, ¿no? Si no tengo música o tengo ruido, me cuesta mucho trabajo concentrarme para calificar o para hacer, para escribir o para hacer cualquier otra cosa. Ok, entonces tú cómo explicarías la diferencia entre este ruido de televisión que tuvimos en nuestra época, ahora el ruido que tienen constante con los equipos móviles y las redes sociales? Pues es que creo que ahora me parece, no sé, creo que el asunto es más audiovisual, ¿no? Quizá en mis tiempos, ¿no? Para empezar, pues las telenovelas duraban meses, ¿no? Sí, claro. Entonces, si solamente veías un pedacito, ¿no? Así que volteabas tantito a ver la pantalla, ¿no? Sí. Y después no la veías o no le ponías atención durante 3 o 4 semanas, bueno, la volvías a ver, ¿no? Generalmente los viernes que no tenía tareas, pues era el día que volvía a ver la televisión. Sí. Y entonces eso hacía, ¿no? Que como que otra vez le captaras. Me parece que hoy, como todo es tan inmediato, sí requiere de muchísimo más atención, ¿no? Y eso también hace, o creo yo que podría hacer que los mismos, la misma juventud, ¿no? Estén perdiendo como esta capacidad de recordar qué es lo que ven, ¿no? Porque es muchísimos Sí. actos, ¿no? Ven cuántos videos ven al día y cuando les preguntas cuántos de esos videos que ven recuerdan, te dicen a lo mejor de 1, 2, ¿no? Y estuvieron expuestos a cientos de ellos, ¿no? En menos de 30 minutos, sí, así. Sí, entonces creo que es eso, ¿no? O sea, que quizá la televisión de ese entonces te exigía poner menos atención, ¿no? Exigía, incluso pues también como eran diálogos muy sencillos o historias muy fáciles, Eso sí. pues y no tenía que ponerle tanta atención, ¿no? No, y ahora vemos que en general la población se desespera si un capítulo sale cada semana. No importa la edad ya. Y justo también esto lo vemos con los chicos que a veces parecería que quisieran ya todo rápido, concreto y ya, ¿no? O sea, ya lo aprendí en una semana, entonces pásame a lo siguiente y eso a veces también nos dificulta como el que estén prestando atención. Y Y, por ejemplo, eso que mencionas, también en materias en los que me ha tocado dar como en investigación, se convierte en materias muy, muy complejas porque son proyectos que tienen que realizar durante un semestre o a veces hasta durante un año. Y ellos quieren todo inmediato, ¿no? Entonces, de pronto hacer estos trabajos tan largos para ellos resulta complejo.
Y tú que ya has trabajado con varias generaciones, ¿has visto entonces el interés en a nivel universitario por la investigación se ha venido disminuyendo? Sí, totalmente, totalmente. Hoy, por ejemplo, los estudiantes de comunicación, en su mayoría, buscan hacer cosas muchísimo más tangibles, ¿no? O sea, de pronto les dices, bueno, quiero que me hagan un ensayo y es como de, ay, ¿eso para qué me va a servir? Mejor déjame hacer otras cosas, ¿no? O sea, buscan que sean cosas muchísimo más rápidas. También he notado, por ejemplo, que hay menor tolerancia a la frustración. Sí, eso sí. Entonces, aunque te traigan un trabajo realizado por inteligencia artificial, tú lo detectes y les estés diciendo, el trabajo está hecho con inteligencia artificial. Es así de, pero es que me esforcé, merezco más calificación. O sea, no toleran una calificación menor a un 8, ¿no? Sí. Creo que eso es lo que nos está dejando esta generación de redes sociales y de la inteligencia artificial, que también ya nos está rebasando, ¿no? Sí, yo siento que se está perdiendo esta conexión humana, incluso un poco hacia lo espiritual, pero lo interesante es que a nivel prepa, cuando tú les dejas ciertos ejercicios donde pueden expresar su sentir, se sienten como más liberados, pero les cuesta como este trabajo pero ¿por qué lo tengo que hacer? No sé, como que se cuestionan mucho, ya luego lo fluyen y cuando ven el resultado como que dicen, ya lo entendí, ¿no? Y de a veces dicen, ¿qué no le vamos a repetir? Y tú, es cuando dices, sí funcionó, ¿no? O a veces dicen, bueno, entonces como que ya, entonces no, por ahí no va el Sí, camino, ¿no? sí, por ejemplo, esto de los trabajos físicos, ¿no? O sea, por ejemplo, las cajitas estas, ¿no? Sí, es muy interesante. De pronto sí era como de como buscar las fotografías de su familia, ¿no? Que te muestren a su familia, ¿no? Aunque tú no les conozcas, ¿no? Y aunque de pronto les dijeras, de preferencia no pongan a su familia porque es un trabajo, ¿no? Que posiblemente después, conociéndolos, los vayan a tirar a la basura y puede vulnerarlos a ustedes y a su familia. Bueno, muchos de ellos colocaron fotografías de sus familias y eso de pronto es como de, mira, te presento a mi abuelito, ¿no? Mira, que es gracias a esas fotos me di cuenta que un par de alumnos eran mis familiares, Sí, ¿no? varios. Sí, sí, dos, bueno, son gemelos, ¿no? Bueno, sí. Resultaron que son mis sobrinos, Sí. que no conocía, pero bueno, me parece eso, que es eso, ¿no? Cuando ven ya materializado el trabajo en algo físico, por ejemplo, también con los de sexto, ¿no? Que les hemos dejado hacer book nooks o libros objeto. También al principio es como de, ay, ¿y eso para qué? Mejor déjanos hacer algo más fácil, ¿no? Y ya cuando ven el resultado, ¿no? Y dicen, yo pude hacer esto, Sí. me parece que es ahí donde creo que también está como el éxito quizá de la educación de hace 10 años, ¿no? En donde todo era físico. Pues yo creo que ya 15, eso que ya creo que Sí. ya de 10 para acá cambió, bueno, sí, ya, pero ya empezaban a decir, o sea, hace 10 años, o sea, que cuando empecé mucho era, no, es que lo encontré en Google, y es que Google me dijo, y nada más era copiar y pegar, ahora es la inteligencia, entonces yo creo que sí estaríamos hablando ya de unos 15 años. Entonces, Y, a ver, ¿tú qué prefieres? ¿El reto de animar a un alumno que tiene una ligera posibilidad de crecer o trabajar con los alumnos que se ven inspirados y van desarrollando su capacidad mucho más fácil? híjole, esa es una buena pregunta. Creo que lo principal es que tenga ganas, ¿no? Eso es, creo que lo principal, ¿no? Porque sí, de pronto a lo mejor te llegan estudiantes, sobre todo en licenciatura, ¿no? Cuando me han llegado estudiantes así de, oiga, profe, es que me interesan mucho las investigaciones que tú haces, quiero hacer una ponencia contigo, ¿no? Y pues tú te acuerdas que no es como un buen estudiante o una buena estudiante, que a lo mejor no escribe del todo bien, ¿no? Pero que tiene esas ganas, ¿no? Que tiene como esa posibilidad, dices, pues órale, ¿no? Vente, vamos a trabajar. A lo mejor sí yo voy a asumir como la carga principal, ¿no? Pero te voy ayudando como para que si de verdad esto te gusta, bueno, puedas irlo perfeccionando, porque también es un trabajo que no se da de la noche a la mañana, ¿no? O sea, Claro. el investigar es un trabajo de mucho tiempo, ¿no? Y a veces, aunque ya lleves muchos años investigando,
pues también a veces te sale cada porquería que dices, "Bueno, una disculpita a todas, a todos, ¿no? Pero, porque a veces también tienes alumnas o alumnos que son muy brillantes, que se les facilita y que te acercas y le dices, oye, ¿te gustaría trabajar esto? No, eso no me gusta, Bueno, eso es cierto. eso no me late. Entonces, a mí me gusta más trabajar con personas que tengan disposición a personas que tengan como el talento y no tengan esas ganas, ¿no? ¿Y han salido bien esas experiencias? Sí, sí, la verdad es que sí. Por ejemplo, he hecho algunas ponencias con estudiantes y la verdad es que bastante bien, ¿no? O sea, sí, he encontrado como cosas, les ha llamado la atención las cosas que yo trabajo, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho, ¿no? O sea, porque también como parte importante del trabajo como investigador que te piden en el Sistema Nacional de Investigadores, que empieces a encaminar a tus estudiantes hacia ello, ¿no? Entonces, pues sí he encontrado cosas, o he encontrado estudiantes que sí están bien interesadas o interesados en esos temas. Qué padre. ¿Y cuál ha sido tu reto más difícil? Así que cada vez que lo recuerdo dices, ¡ay! Cuál es casi sentía que no la iba a librar o Eh, qué bueno que ya se fue. En la docencia, Ajá. trabajar en posgrado para mí ha sido bien complicado. ¿Qué? Llevo dando clases en posgrado aproximadamente 2 años. Primero en la especialidad en género y masculinidades y diversidad sexual de la UAP. El primer semestre para mí fue también todo un reto porque la mayor parte del estudiantado de la especialidad traían unos currículums impresionantes, ¿no? O sea, los currículos de estas personas eran así de tú deberías de estarme dando clase a mí y no yo a ti, Ok. ¿no? Entonces, de pronto enfrentarte a personas, ¿no? Que ya tienen una formación muy amplia en los temas de género, fue un pesado. Después, un año después, me ofrecen un grupo de doctorado y también para mí, ¿no? Fue todo un reto. Porque además fue entrarle a un tema que sí me gusta mucho, pero que de pronto te cuestionas de sabré, no sabré, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer, ¿no? Por dónde le voy a entrar y sobre todo también pues por el compromiso que implica o que implicaba para mí en ese momento dar clases en doctorado, ¿no? Y este semestre di también por primera vez una clase en maestría y también me causó, ¿no? Como, pues fue difícil, ¿no? O sea, fue difícil no por sentarte y dar la clase o prepararla, sino porque de pronto no sabes cómo van a reaccionar, ¿no? Y sobre todo porque también eran estudiantes ya de cuarto semestre de maestría y pues no sabía, ¿no? Cómo venían, no les conocía, ¿no? Era una materia que nunca había dado, ¿no? Y que además tuve que reconstruir. Entonces, esos han sido retos bien complejos, ¿no? Como de pronto y bueno, otros también. Me acuerdo que hace muchos años, cuando trabajé en una escuela en Tehuacán, a la que solamente iba los lunes, me asignaron clases de televisión. Yo no domino esa materia y le dije a la coordinadora, no me des esa materia porque no la sé dar. Y dice, bueno, te la voy a programar en lo que encontramos ese alguien, ¿no? Y en lo que encontramos ese alguien fue todo el semestre. Entonces, yo lo que hacía, así, una disculpa también para mis estudiantes, estudiaba en YouTube, Sí, claro. o sea, veía en YouTube así y entonces memorizaba todos los tutoriales y así de, en la clase de hoy vamos a hacer esto, ¿no? Entonces ya les enseñaba lo que aprendía en el tutorial y me preguntaban así de pronto, ¿y cómo se hace esto? Y yo de, ese es tema de la próxima clase, ¿no? Entonces me llevaba todas las dudas. Claro. Y además, pues no es lo mismo trabajar en tu computadora ya que en una consola profesional, ¿no? Sí, sí. Esas materias han sido bien complicadas y además, pues también que resultaba cansadísimo irme temprano a Tehuacán, ¿no? Viajar 2 horas y media, estar ahí de 9 de la mañana a 7 de la tarde dando clases con 1 hora de comida y luego regrésate, ¿no? O sea, eso también implicaba, sí, Bastante intensas. sí. Y creo que acabas de decir algo muy interesante que muchas veces a los maestros horas nos ponen horas o aceptamos, digamos, clases
Pues primero porque dices, si no la tomo me quedo sin una entrada económica. 2, no la vemos tan difícil. Decimos, sí, creo que lo vi en la licenciatura o en la maestría, sí, sí puedo. Y ya cuando empezamos a investigar de, ay, sí, ay, esto lo vi, pero no tan profundo, entonces, pero siempre tenemos esta responsabilidad ética de dar lo mejor de nosotros en las clases. O sea, bueno, yo siempre, a veces leo los comentarios de otras entrevistas y algunos se quejan de ciertos maestros. Digo, nadie es perfecto, pero yo la verdad la mayoría he tenido muy buena suerte de tener muy buenos compañeros, así como compañeras docentes a lo largo de mi vida, siempre demostrando pues lo mejor, ¿no? Digo, nadie es perfecto, algunas veces pues sí se le van a uno, pero también usamos YouTube, pero eso no significa que, digo, yo creo que también le investigabas un poquito por acá, un libro a la mejor de apoyo, o sea, no es como el 100, pero claro que también utilizamos estas herramientas y le damos esta parte del compromiso. ¿Y cuál ha sido tu experiencia? Así que dices, ay, qué padre, qué bonito, todo mi esfuerzo valió la pena, o no me lo esperaba, o lo apliqué en otro grupo, pero me dio resultado en otra parte. Pues creo que de pronto cuando estás en el área del lenguaje, ¿no? Sobre todo cuando estás en prepa, te encargan mucho de pronto, no sé qué, el cuento y el poema, ¿no? Y demás. También de pronto encontrar a alguien que quiera, ¿no? Trabajar eso, o también encontrar a alguien, ¿no? Ahí sí que tenga el talento, ¿no? Porque a lo mejor si tú preguntas, ¿quién quiere escribir un cuento? Y te encuentras a alguien que sí quiere, pero que no escribe bien, ¿no? O que te escribe un cuento, pero pues es digno de un capítulo de programa unitario de Televisa, ¿no? O sea, sí, de pronto te encuentras estudiantes así. Creo que de pronto cuando te encargan eso, ¿no? Para concursos de cuento, de oratoria, ¿no? Y tú, quien estuvo representando a la escuela y que tú estuviste ahí invirtiéndole tiempo, gana el concurso o queda en un buen lugar, creo que eso ha sido como de cosas que me han dado mucha satisfacción, ¿no? O sea, por ejemplo, recuerdo que en esa primera escuela donde trabajé, eh, hubo un año, teníamos como 8 estudiantes o 9 en toda la prepa, ¿no? Entonces así llegó la directora y me dijo, quiero que vayan por primera vez a participar a concursos de cuento, de declamación, poesía y no sé qué, ¿no? Y pues en esa zona escolar, pues había escuelas ya muy viejas, ¿no? Escuelas grandes, ¿no? Y de pronto, pues recuerdo que ese año ganamos concurso de cuento, que gané con los estudiantes, concurso de ensayo, concurso de cuento, declamación y poesía. Pues sí, casi todas las de lenguaje, ¿no? Solamente fue uno que no se ganó. Fue así como, porque yo creo que no voy tan mal, ¿no? No, no, pues sí, No voy tan mal. felicidades. O incluso también, cuando al final, ¿no? Del curso te acercan y te dicen, oye, es que me gustó mucho tu clase, ¿no? Eso creo que también es muy satisfactorio, ¿no? Por ejemplo, con todo y lo que el martes pasado terminó mi clase de la maestría y con todo el miedo que tenía al final, ¿no? Ya cuando cerramos y pues las alumnas, ¿no? Me dicen, es que me gustó cómo fue fluyendo el curso, ¿no? Me gustó, por ejemplo, cómo el tema o los temas fueron multidisciplinarios y pudimos hablar de muchas cosas, ¿no? Para mí fue como todos los 4 o 5 meses que duró el curso, al final, pues creo que sí valieron la pena. ¿Qué es más satisfactorio? ¿Que nos feliciten los estudiantes o que la institución nos valore? Para mí los estudiantes, porque hay veces que incluso la misma institución no ve el trabajo que haces dentro del salón, ¿no? A lo mejor, no sé, pudiera pasar y que me ha pasado, ¿no? Que a lo mejor tus calificaciones son muy altas, ¿no? Y entonces van ahí como haciendo no, es que seguramente les califica mal o no califica, ¿no? O es muy barco, ¿no? Ese es Y que tu campana no sale, ¿no? No sale del todo chida, ¿no? Pero claro, de pronto a lo mejor no ven el trabajo que haces dentro del salón de clases, ¿no? Así es. Y que me parece que a mí me parece más valioso que un estudiante al final te diga, me gustó mucho tu clase, ¿no? Me gustaron mucho tus actividades y por eso la mayoría salen altos porque entregaron y entregaron bien, ¿no? Que me parece que es mucho de lo que a mí me pasa dentro del salón de clase, ¿no?
O sea, como los trabajos que voy dejando son últimamente, ¿no? Los últimos años han sido más bien trabajos creativos, de elaborar, ¿no? Visuales, ¿no? Eso hace que no, que al final la mayoría de los equipos o de la mayoría de los estudiantes entreguen. Y bueno, eso al final pues también asegura que tengan pues por lo menos una calificación aprobatoria. Entonces sí, definitivamente para mí es muchísimo mejor el reconocimiento que te dan las universidades, los estudiantes, que la universidad o tus jefes en muchas ocasiones. Ok, ¿y qué características tiene la o el estudiante que, que al final decide irse por esta parte literaria, creativa? Pues en mi estancia en la prepa han sido muy pocas las que se van por estas carreras, ¿no? Principalmente porque consideran que al ser carreras de humanidades, ¿no? Que no van a tener que comer, ¿no? Se van a morir de hambre, ¿no? Eh, pero sí, creo que qué características debe tener, pues primero que les guste leer, eso es importantísimo, ¿no? Si no les gusta leer, que claro, también es algo que pueden adquirir con el paso del tiempo, ¿no? O sea, cuando yo ingresé a estudiar lingüística y literatura hispánica, o sea, según yo era lector, y, o sea, si me leía 2 o 3 libros en todo un año, ¿no? Y además, pues libros muy fáciles, ¿no? Así, que en ese entonces, pues estaban de moda los textos de Carlos Cuauhtémoc Sánchez y demás, Ok, y sí. que era lo que yo leía, pues, ¿no? Y Pero era lo popular o alcanzable también, digo, lo veías en todos lados, ¿no? sí, y que además era fácil porque en ese entonces, digo, estamos hablando ya de hace más de 20 años, pues no habría librerías cercanas, ¿no? No tantos como ahora, eso es cierto. Y era lo que encontrabas en el súper, ¿no? Y lo que te dejaban leer en la escuela, ¿no? Porque además, sí, porque además pues fui a escuela particular, católica, pues era lo que leías, ¿no? Lo que te dejaban leer. Ok. Entonces, sí, no, de ingresar a la carrera con nulo gusto por la lectura, o sí gusto por la lectura, pero no a los niveles de la licenciatura. Entonces creo que es eso, ¿no? O sea, primero que les guste leer, o que desarrollen ese gusto por la lectura, y que sean personas críticas también, ¿no? Que se cuestionen por qué de ese texto, qué es lo que están representando, qué es lo que están criticando, o qué es lo que están proponiendo también. Fortalecer el pensamiento crítico, que es uno de los grandes retos que tenemos ahora en cualquier clase, porque pues lo dijo la inteligencia y eso es válido, ¿no? Ya ni cuestionan y ese es uno de los grandes peligros que vemos, que no cuestione la información, porque sí está generando mucho daño. Y tú ves bien que los jóvenes introduzcan a la lectura por medio hoy del manga o del cómic. Sí, totalmente. Creo que cualquier elemento que te sirva para desarrollar la lectura es importante. Y también que se haga con un sentido crítico, ¿no? Principalmente quizá porque pues de la generación en la que yo vengo, ¿no? Y también de la formación que te dan en la universidad, es como de, no, es que los clásicos, ¿no? Y los estudiantes tienen que leer al Quijote, ¿no? Pues si no les interesa la lectura, pues les terminas vacunando en contra de ella, ¿no? O sea, si les deja pensar que ahorita les deja a un estudiante de prepa la Ilíada y la Odisea, es... Sí, o sea, sea, bueno, ¿no? incluso a mí también fue difícil. Sí, no, Sí, que sí, verdad. sí, incluso para mí, ¿no? Y el acercamiento ya de forma puntual en la licenciatura, ¿no? Y complejo, ¿no? Y que también, pues, ahorita, con todo y el doctorado, pues, son textos que a lo mejor no revisito constantemente, ¿no? Es así como, bueno, ya lo leí, ya sé de qué trata, no es lo que a mí me atrae, ¿no? Como lector. Entonces, sí, creo que hoy estos retos, ¿no? Para incentivar los procesos creativos y los procesos de lectura con la inteligencia artificial son extremadamente complejos, ¿no? Porque incluso, pues ya hay veces que hasta la misma inteligencia artificial te da los resúmenes, ¿no? Los da, pero al final basándose en artículos que ya están publicados en otros sitios,
no siempre son exactos y creo que están haciendo actualizaciones donde le están bajando un poquito la intensidad, la inteligencia, pero al final no se detecta que no hay como ese toque humano dentro del contenido. Sí, la Pero redacción. la verdad, aparte de la redacción, te lo decía porque siempre han existido este comentario, sobre todo de los padres y tutores, de que, ay, no, es que ¿por qué te voy a comprar un manga? ¿Por qué te voy a comprar un cómic? Esos son dibujitos. Digo, yo fui rebelde en mi casa porque todos leían menos yo, Sí. entonces yo era feliz leyendo Mafalda, ¿no? Entonces, de ahí nació mi gusto hacia el cómic y hacia el manga, pero hoy todavía sigo escuchando muchos padres y también me da gusto ver también que hay familias que ya apoyan a los jóvenes y por eso se ha incrementado el consumo de los mangas. Pero bueno, preguntando desde el lado profesor, ¿cuál era tu opinión, no? Sí, no, incluso, por ejemplo, hemos intentado dejar a los estudiantes de prepa novelas gráficas, ¿no? Y el resultado ha sido bueno, ¿no? Hace un par de años leyeron Persépolis, cuando todavía podíamos subir textos en PDF a las plataformas, ¿no? Leyeron Persépolis y la verdad es que, ¿no? Les gustó. O en estos procesos ahora en las que les dejas, ¿no? Hacer su Instagram del texto que ellos elijan. He recibido un montón de mangas, ¿no? Hay muchos estudiantes que están interesados en leer estos boy loves, ¿no? Como Heartstopper, ¿no? Tú los no sé, pero bueno, ya con... Sí, 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 está muy de moda. que están muy de moda, ¿no? Y que me parece que son importantes y son interesantes para que empiezan a trabajar y que hoy incluso son parte importante de los procesos de investigación que hacemos, ¿no? Digo, yo no me he especializado en eso, pero por ejemplo, Iraíz sí le ha empezado a entrar, ¿no? Iraíz que también es una compañera, Así es. sí ha empezado a trabajarlos, ¿no? Y está interesada en los fenómenos del boy love, ¿no? Y cómo se construyen los personajes y que también forman parte importante de los procesos de investigación de los productos culturales actualmente, ¿no? Sí, no sabemos bien todavía el resultado de todo eso, aunque ya lo empezamos a visualizar en la parte de mercadotecnia, en el entretenimiento, que yo considero que va a cambiar. Ya estamos viendo también efectos en China, Corea y Japón, con juegos donde principalmente lo consumen mujeres o hombres ya a partir de los 24, 25 años, en esta parte de conocer relaciones. Entonces, viene un fenómeno muy interesante que a México no tarda en pegarle, creo. Pero vamos a ver. Bueno, pues ya estamos en la parte final y vamos a cerrar con 3 bloques. Ok. El primer bloque es, ¿cuáles serían tus 3 deseos para la educación mexicana? Mis 3 deseos para la educación mexicana. Ok. Primero, que exista y que haya un modelo educativo que sea incluyente. Ese creo que sería el primer deseo. El segundo deseo me parece que podría ir encaminado a pensar que desde los niveles básicos, ¿no? Primaria y secundaria, la formación en el área del lenguaje y en el área de matemáticas sea de manera integral, ¿Qué? ¿no? Y el tercero, pues quizá que la inteligencia artificial sea vista como una herramienta y no como un sustituto del conocimiento. Así es. Y el siguiente bloque es, 3 consejos que le darías a alguien que estudió tu carrera o a docentes de tu área. Sí, de mi área. Primero, especializarse, ¿no? O sea, me parece que mientras más especializado esté en el área, hay más posibilidad de trabajo, ¿no? Sobre todo en el área de la docencia. Ok. Segundo, que no se equivocaban al elegir la carrera de letras o de filosofía, ¿no? Porque somos pocos, ¿no? En realidad no hay mucha gente, entonces generalmente siempre hay espacios para trabajar, ¿no? Ok. Y tercero, que si consideran que la docencia es importante y que es el camino que deben de seguir, que no se rindan, porque en verdad es un trabajo de mucha resistencia, ¿no? O sea, de resistencia
primero en lo económico, ¿no? Sobre todo porque si no empiezas o no tienes la suerte de empezar en una escuela donde te paguen bien, bueno, sí es de ir haciendo pininos en distintas escuelas, ¿no? En distintos espacios donde posiblemente a lo mejor al principio tú casi tengas que pagar por trabajar, pero sí al final creo que los espacios, ya cuando tienes experiencia, se abre, ¿no? O bueno, por lo menos es lo que a mí me pasó, ¿no? Ve. Creo que es muy interesante esa última parte, me voy a quedar meditando ratos. Y bueno, nuestra anterior invitada nos dejó una pregunta para ti. Ok. ¿Cómo ves el papel de la inteligencia en 20 años en los salones de clases? Si los maestros van a ser un apoyo, y es decir, que la tecnología tomaría el 100% de la clase, ¿o cuál es tu visión? Yo creo que sí va a ser parte importante, ¿no? Pero considero que, o esperaría, ¿no? Que fuera como una herramienta de apoyo, ¿no? Me parece que cuando en algún momento los teóricos de algunos teóricos o historiadores, ¿no? De la educación decían que el futuro estaba en las telesecundarias. Me parece que no estaban tan alejados de la realidad, ¿no? Quizá las telesecundarias no fueron, ¿no? El espacio, ¿O no o evolucionaron? no evolucionaron ¿Como debieron? como debieron, Sí. pero sí creo que la inteligencia artificial, si no se empieza a utilizar, ¿no? Como una herramienta dentro de los salones de clases, nos va a comer, ¿no? Entonces, sí creo, o yo esperaría, ¿no? Y mi deseo es que la inteligencia artificial sea una herramienta útil dentro de los salones de clase y que no nos sustituya, ¿no? Porque sí puede ser perfectamente sustituible, ¿no? O sea, podemos ser perfectamente sustituibles, ¿no? Es decir, lo hemos visto, o lo vemos incluso, por ejemplo, en la educación a distancia, ¿no? O sea, podemos ver cómo quizá algunos docentes graban videos, ¿no? Los suben, está la plataforma, tú vas contestando todo, ves los videos y ya, ¿no? Ahí está, ¿no? Sí, Y que no hay interacción con los docentes, ¿no? claro. Creo que en la educación presencial eso sería un poco más complejo que sucediera, pero no imposible, ¿no? Entonces, sí creo que la herramienta o la inteligencia artificial debe ser incorporada como una herramienta más en la docencia. Sí, por ahí varios especialistas en la inteligencia artificial, eso es lo que han estado recomendando, que no lo veamos como un igual, sino como un aliado, un asistente que nos puede apoyar a resolver ciertas tareas o en esta parte de acompañamiento, pero al final esta parte crítica, esta decisión, pues dependerá de nosotros los expertos como profesionistas y quienes estamos en el salón de clases. Es correcto. Bien, entonces, ¿qué pregunta le dejas a nuestro próximo invitado o invitada? ¿Qué pregunta le dejo? A ver. No sé, es una buena pregunta. ¿Y qué le puedo preguntar? ¿Cuál es el principal reto que tendrá en 10 años, ¿no? Si es que para ese entonces sigue en la docencia. Ok. ¿Cuál es el principal reto que cree que tendrá en 10 años si es que se sigue dedicando a la docencia? Ok, perfecto. Bueno, Jorge, pues te agradezco mucho tu tiempo, que No, nos has gracias a ti por la compartido tu invitación. historia y ojalá también muchos se animen a esta parte de seguir sus sueños, de seguir con la literatura, que es muy importante, la parte de la comunicación, de la imaginación, porque siempre hay historias por contar, ¿no? Y escribirlas, desarrollarlas y hoy pues alimentarlas con las redes sociales o lo que venga en un futuro siempre nos hará como intercomunicarnos como humanidad, ¿no? En este mundo. Bueno, pues muchas gracias. No, gracias a ti por la invitación. Gracias por ver Docente 71. Hasta la próxima. Gracias.